Contrato de suministro. El contrato de suministro está diseñado para que una parte suministre a otra productos o servicios de forma continuada. El artículo 968 del Código de Comercio lo define de la siguiente forma. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga a otra a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Este contrato se caracteriza por suministrar bienes o servicios de forma periódica o continuada, de manera que se hace un solo contrato para satisfacer los requerimientos o necesidades en un tiempo determinado. Un ejemplo clásico del contrato de suministro es el de servicios públicos, donde de forma permanente y continuada se suministra energía, agua, gas, etc. y se paga mensualmente según lo que haya consumido. Características del contrato de suministro. Primero, la característica fundamental del contrato de suministro es su carácter bilateral, ya que tanto la persona encargada de suministrar los bienes y servicios como la persona que se beneficia con dicho suministro tienen obligaciones. La del primero, como la naturaleza del contrato lo indica, proveer los bienes y servicios encargados en las fechas establecidas en el contrato, y la de la otra parte, a pagar por los bienes y servicios suministrados. Segundo, también es característica de los contratos de suministro su calidad de nominado, que es decir, que se encuentra regulado por el Código de Comercio en los artículos 968 al 980. Tercero, es consensual, se perfecciona con el consentimiento de las partes contratantes. Cuarto, si se fija en el contrato de suministro que se harán varias prestaciones, es decir, que si el suministro de bienes y servicios se hará en varias fechas, se considera que el contrato de suministro es de tracto sucesivo. Y quinto, es oneroso, ya que cada provisión de bienes y servicios debe ser pagado. Esta es una característica de los contratos comerciales, ya que estos son por su naturaleza onerosos. El contrato de suministro se clasifica como lo que colaboración empresarial por el compromiso y estabilidad que las partes aportan en el negocio. Precio o remuneración del contrato de suministro. Como en todo contrato, el precio o remuneración lo pactan las partes previamente y tienen libertad para fijar el monto y la forma en que se modificarán los precios. Lo normal es que se acuerde un precio por un periodo de tiempo determinado o por una cantidad determinada, y luego se puede revisar según las condiciones del mercado. Por ejemplo, se puede acordar que durante el 2020 se suministrarán X cantidad de bienes a un precio XX, y terminado el 2020 se revisa ese precio. Cuando las partes no han acordado la remuneración del contrato, se aplican las reglas contempladas en el artículo 969 del Código de Comercio. Lo ideal es que el precio o remuneración sea claramente acordado en el contrato para evitar interpretaciones que puedan perjudicar a alguna de las partes. Pacto de preferencia en el contrato de suministro. En el contrato de suministro se puede realizar un pacto de preferencia que consiste, como su nombre lo indica, en preferir al proveedor para terminar un contrato posterior sobre el mismo objeto. Dicha preferencia también puede ser pactada a favor de quien percibe el suministro, según lo establecido en el artículo 974 del Código de Comercio, el cual nos dice lo siguiente: el pacto por el cual la parte que percibe el suministro se obliga a preferir al proveedor para concluir un contrato posterior sobre el mismo objeto se sujetará a lo dispuesto en el artículo 862. La preferencia puede también pactarse en favor de la parte que percibe el suministro. El pacto de preferencia se sujeta según el artículo mencionado al artículo 862,
Según lo establecido en este artículo, el pacto de preferencia reúne las siguientes características. Primero, es de carácter obligatorio, es decir, una vez pactado por las partes en el contrato, es obligación cumplirlo. Segundo, no podrá estipularse por un término superior a un año. Cuando se pacte un plazo superior, quedará reducido a establecido en el Código de Comercio. Tercero, si se concede el pacto de preferencia en beneficio de quien está ejecutando, en virtud de un contrato, una explotación económica determinada, el plazo de pacto de preferencia se contará a partir del expirado en el contrato de ejecución. Bien, entonces, el pacto de preferencia en el contrato de suministro puede pactarse a favor de quien cumple las prestaciones, es decir, del proveedor de los bienes y servicios, como a favor de quien beneficia las prestaciones de suministro. Incumplimiento del contrato de suministro. Al igual que en cualquier otro tipo de contrato, el incumplimiento de este genera unas consecuencias para la parte que incumple. En el contrato de suministro, el incumplimiento de una de las partes en las prestaciones que les corresponde faculta a la otra a dar por terminado el contrato. Por ejemplo, entre Juan y la empresa Sol se celebra un contrato de suministro de materias primas para la fabricación de muebles y en el contrato se estipula que Juan, quien es la persona encargada de proveer la materia prima, debe cada primer día hábil de cada mes entregar cierta cantidad de material. Llegada la fecha, Juan incumple el suministro para las materias primas. En el caso planteado, la empresa Sol, según lo estipulado en el artículo 973 del Código de Comercio, puede dar por terminado el contrato con Juan por incumplimiento. Si dicho incumplimiento genera perjuicios graves o que perjudiquen al contratante afectado, este podrá pedir indemnización de perjuicios, es decir, el incumplimiento genera pago de perjuicios causados a la otra parte que afecte por este. Las reglas relacionadas al incumplimiento del contrato de suministro se encuentran consagradas en el artículo 973 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente: el incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones conferirá derecho a la otra para dar por terminado el contrato. Cuando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia, capaz por sí solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos. En ningún caso, el que efectúa el suministro podrá poner fin al mismo, sin dar aviso al consumidor, como se prevé en el artículo precedente. Lo dispuesto en este artículo no priva al contratante perjudicado por el incumplimiento del otro de su derecho a pedir la indemnización de perjuicios a justa tasación. El incumplimiento de este contrato genera indemnización por perjuicios, pero estos deben ser probados y tasados o cuantificados. Terminación del contrato de suministro. Si no se acordó un plazo o término de duración del contrato, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento, pero con previo aviso a la otra parte. Aviso que debe ser notificado dentro de un término razonable según la costumbre o de acuerdo a la naturaleza de los bienes o servicios suministrados. Por último, este aspecto es importante porque el suministro no puede ser interrumpido intempestivamente, porque puede causar graves perjuicios al cliente, y ese debe tener el tiempo suficiente para cambiar el proveedor para no ver afectada la operación de su negocio, y ese tiempo depende del tiempo de suministro, pues habrá algunos que su reemplazo toma días, pero habrá otro que tome meses o incluso años.